El apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que se destacaba por su testimonio que tenía ante el mundo de haberse convertido de los ídolos a Dios y servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia o un lugar que Pablo había estado en su segundo viaje misionero. Ahora le va a escribir en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo va a iniciar su presentación en esta carta dirigiéndose a la iglesia de los tesalonicenses, y lo primero que va a destacar son tres nombres. El primero, Pablo. Cuando yo pienso en Pablo, pienso en su conversión. La conversión de Pablo, de acuerdo a la Escritura, fue tremenda, total. Dado que Pablo, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, era una persona que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, aprobaba la muerte de los cristianos, como fue en el caso del primer mártir de la historia de la iglesia, Esteban. Pablo fue una persona que perseguía al mismo Señor Jesucristo. Esa persona que perseguía, esa persona que los torturaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar, esa persona que de todas maneras se oponía al cristianismo y por ende se oponía al Señor Jesucristo, yendo de acuerdo a lo que dice la Biblia en camino a Damasco, se encontró con el mismo Cristo y su vida cambió completamente. Se convirtió. Antes perseguía, ahora ya predicaba. Antes negaba al Señor Jesucristo. Ahora Pablo decía que Él solamente era el único Salvador y que Él era el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La conversión de Pablo fue total. Su vida cambió, su testimonio creció por todo el mundo. Y aquel hombre que vivía en esclavitud, ahora vivía en libertad, de acuerdo a las palabras del mismo Señor Jesucristo, que dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pienso en Pablo, pienso en su conversión. Pero otro nombre que va a mencionar es Pablo Silvano, o podría traducirse como Silas. Pienso en Silas y pienso en el compromiso, que cuando salieron en aquel segundo viaje misionero y llegaron allá en Filipos, Hechos capítulo 16, y después de haber pasado ciertos sucesos que vivieron, después de que los azotaron por predicar, después de que pusieron sus pies en el cepo y los metieron en la cárcel, veo el compromiso de Silas junto a Pablo, que estaban orando y alabando al Señor en un momento de crisis, en una cárcel, solo por predicar. El compromiso de Silas fue total. Se comprometió a ayudar a este siervo de Dios, se comprometió a llevar el Evangelio por el mundo, se comprometió con el Señor Jesucristo. En Pablo veo la conversión, en Silas veo el compromiso, pero hay un tercer nombre más. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. En Timoteo veo la continuidad, porque fue aquella persona a quien, escuchando al apóstol Pablo, se convirtió a Cristo, depositó la fe en Jesucristo. Fue aquella persona que el apóstol Pablo discipuló, y fue aquella persona que seguramente cuando el apóstol Pablo murió, partió a la presencia del Señor, Timoteo continuó. Y la obra continuó. Era un joven, siguió un ejemplo y continuó con el Evangelio. ¿Qué importancia tienen a veces aquellos jóvenes que van a la congregación, aquellos jóvenes que se convierten, que deciden comprometerse? Pero cuán grande es a veces ver el menosprecio que se tiene con los jóvenes.
Cuál grande es ver cómo los jóvenes a veces no se les da, no digo en todos lugares, en algunos, no se les pone atención, se los trata mal, se los murmura. Y así muchas iglesias y muchas veces pasa de que tal vez no hay futuro en algunas congregaciones. Pablo me habla de la conversión, Silas me habla del compromiso, Timoteo me habla de la continuidad, pero hay algo más. El texto dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses me va a hablar de la congregación. Este tema que muchas veces pasa desapercibido, este tema que supuestamente algunos cristianos, entre comillas, desprecian, el tema de la congregación, la iglesia local. Qué importante que es congregarse en una iglesia local. No porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. La Escritura me va a hablar de la congregación. Y Pablo se va a dirigir a una iglesia local, la de los tesalonicenses. No va a decir a la iglesia, no, iglesia local. ¿Cuántas veces vemos que hay creyentes o personas que priorizan otras cosas, menos la iglesia local? Y no, hoy resulta que te pueden decir tuve un cumpleaños y por eso no fui. Otros que lamentablemente dicen me dormí y no fui, cuando las reuniones en la mañana. Otros que dicen no, pero la familia primero, lo otro, y descuidan la iglesia local y desobedecen de esa manera al Señor. Qué importante que es la congregación, qué importante que es la comunión con los hermanos, qué importante que es entender que me debo congregar y que debo alabar al Señor junto a los hermanos en Cristo. Pero algo más va a decir este pasaje, va a decir Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y le va a decir gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En quinto lugar, la comunión, porque le va a decir gracia y paz. Gracia, el saludo griego, y paz, de donde proviene el término shalom, el saludo judío. ¿Por qué la comunión? Tal vez pensando en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo de ambos pueblos? Judíos y gentiles estaban separados en el templo por una pared. Pero acaba de decir que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué estaba diciendo la Escritura? Que ya no hay judíos y gentiles, que ya no hay predominancia para uno y desprecio para los otros. Ahora todos pueden acceder a Dios, pero por medio de Jesucristo. No por medio de un santo, no por medio de una imagen, no por medio, solamente por medio de Jesucristo. Él en la cruz derribó esa pared intermedia de separación. Él en la cruz llevó tu pecado, llevó mi pecado, para que esa comunión que se perdió en el huerto del Edén la podamos recuperar solo por medio de Jesucristo, por aquel hombre que vivió la vida que ni vos ni yo podíamos vivir, y murió la muerte que ni vos ni yo podíamos morir. Solo por medio de Jesucristo
tenemos acceso a Dios. Y Pablo me va a hablar de la conversión, y Silas me va a hablar del compromiso, y Timoteo de la continuidad, Tesalónica de la congregación. Pero gracia y paz me va a hablar de la comunión. Que ahora vos también, que me escuchás del otro lado, podés tener un acceso a Dios solo por medio de Jesucristo. Y decirle: Señor, perdona mis pecados. Te pido que me salves, que me des la vida eterna. Él murió por vos, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Hoy está vivo y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.